Listo, ahí grabando. Bien, entonces, nosotros podemos tener estas células, todas se van a diferenciar. Estamos hablando de células madres o células que pueden diferenciarse en unas células que son especializadas. ¿Cuál es la diferencia? Las totipotentes son las que primero vamos a encontrar. Las totipotentes son las que están en las primeras divisiones celulares embrionarias, que después ellas se van a diferenciar en un conjunto de células, en cualquier tipo de célula, pero que ya después de especializada o de diferenciada, pues ya se pierden esa totipotencia. Ellas se pueden convertir en células pluripotentes, por ejemplo, donde ellas ya se van a diferenciar en un tipo de célula especializada. Entonces, las totipotentes son las que se pueden convertir en pluripotentes y que esas pluripotentes pues ya se van a diferenciar en un tipo de célula específica. Las multipotentes son las que ya se han diferenciado y el ejemplo tú lo diste, por ejemplo, células sanguíneas, pueden convertirse o pueden especificarse o especializarse sí, especificarse o desarrollar células sanguíneas, pero no otro tipo de células. O sea, ya digamos hay una diferenciación previa. Ya se diferenció hacia una célula hematopoyética, por ejemplo, que puede dar origen a linfocitos, puede dar origen a diferentes tipos de células sanguíneas. Hasta ahí llega. Entonces, la célula hematopoyética es una célula multipotente. No se va a diferenciar en nada más. Se diferencia en células sanguíneas y va a generar células sanguíneas, pero ella es multipotente porque puede diferenciarse para diferentes tipos de células. Las pluripotentes son las que normalmente vamos a tener todavía, digamos, en médula ósea que pueden diferenciar todavía en diferentes tipos de células. ¿Me sigues ahí, Inés? Ivonne. Sí, profe. ¿Sí? ¿Ahora sí es claro? Si no es claro, dime. No te noto convencida. O sea, entiendo que la totipotente van a ser como las primeras divisiones que ellas, pues del embrión, y ellas ya después se van a diferenciar en pluripotentes, que eso ya sería como un tipo de células específicas y que ellas ya luego podrían como especializarse en algo muy detallado. Y la multipotente sería como unas células ya diferenciadas, pero que están como solo, como en una categoría, digamos así, y ahí encuentro las sanguíneas y esas, por ejemplo, pues tengo las células hematopoyéticas que son específicas ahí de sangre y ellas generan pues ya de varias de sangre. Exacto, ¿Es eso? pero ya son multipotentes, ya la que cogiste. O sea, todos se van a diferenciar, pero pues en diferentes proporciones. ¿Listo? Vale, Profe, gracias, disculpe, profe. Dale, tengo una duda sobre la totipotencia. dale. Es que justo hubo una línea, espere, la busco ya, que es capaz de dirigir el desarrollo total de un organismo. O sea, de una hace referencia a que éste es capaz de dar origen a todo un organismo nuevo, o más bien de que con esa misma habilidad de la totipotencia, como ahí lo dice, puede replicar cualquier célula del adulto. No sé si me entienda. Sí, o sea, pues creo que te entiendo. Creo que lo que te entiendo es que una célula totipotente pueda dar origen a todo un organismo completo. O Ujú. si se está haciendo referencia es a que por esa totipotencia pueda diferenciarse en un tipo particular. ¿Sí? Sí, en cualquier tipo de Cualquiera. célula del organismo. Entonces, las dos cosas. La totipotencia son las dos cosas, ¿sí? La totipotencia, todas las células, a partir del ojo, aquí voy a darles una información importante, que creo que se las había dicho, pero no hice mucho énfasis en eso. Todas las células de un organismo tienen, por ejemplo, todas mis células, mi núcleo, el núcleo de todas mis células tiene la misma información genética. Si yo cojo esa información genética y la paso a una célula de un sapo, de un anuro, de una rana, de algo así, lo más probable es que ahí se vaya a generar o se vaya a desarrollar una Natalia Campillo. Lo estoy clonando. Es decir, que todas las células tienen la posibilidad de guiar el desarrollo de un organismo completo. ¿Listo? Que fue lo que vimos con el erizo de mar. ¿Sí se acuerdan? Entonces, cualquier tipo de célula, o sea, si yo tengo mi célula en estado totipotente, ¿no? Bueno, todas las células tienen esa información. Entonces, todas las células, si yo utilizo esa información genética y la pongo en el núcleo de otra célula, pues esa es la información genética que va a gobernar ahí, que va a dirigir el barco.
¿Listo? Ahora, si estamos hablando de una célula totipotente, pues ya sabemos que el núcleo va a tener la información para formar todo un organismo. Bien, entonces ya se va a poder replicar y va a poder empezar a producir los diferentes tipos de células y a partir de ellas diferenciarse. Entonces, ambas cosas puede hacer la célula totipotente. ¿Me sigues ahí? Sí, profe. Gracias. Perfecto. Voy, Isabela. Isa, tú tienes, ven, voy por aquí con Natalia Forero. Nati, dale. No, profe, era para participar ahora. Dale de una, pero ¿tienes dudas? Pues voy a ver si entendí, profe. ¿Puedo intentarlo? O sea, las totipotentes se van a diferenciar como en cualquier tipo de célula. Entonces, las totipotentes pues van a ser también esas pluripotentes, pero que se van a diferenciar en células más especializadas. Por ejemplo, la placenta y líquido amniótico. Sí, por ejemplo, en las de la médula ósea. Y ya las multipotentes, pues también se van a diferenciar, pero en tipos de células específicas, que tenemos las células hematopoyéticas, que ahí ya están especializadas, pero estas se pueden diferenciar, es como dentro de su mismo grupo, como digamos las células sanguíneas. Exactamente. ¿Listo? Gracias, profe. Súper. Bien, Juan Manuel Castro, ¿qué dudas tienes con relación a los temas que hemos visto en clase? Digamos que ahí ya, yo creo que el tema de la pluripotencia y el tipo de célula, pues ya quedó claro. Si no, pues lo podemos tocar nuevamente. Juan Manuel, cuéntanos. Hola, profe. No, también tenía esa duda, básicamente del tema de las células pluripotentes. No me queda aún muy claro bien cómo es esa diferencia a pesar de las explicaciones. O sea, las totipotentes en cualquier tipo de célula. Sí, son. Las pluripotentes, por lo que entiendo, es como que pueden dar inicio a cualquiera de los tejidos que componen el organismo. O sea, son más especializadas. Sí. Y ya de las multipotentes ya son una familia en específico. Exacto. Y entonces, ya es como la precursora de un conjunto de tipo de células sanguíneas, célula hematopoyética. Se diferencia en células sanguíneas, diferentes tipos, linfocitos, neutrófilos, ¿sí? Sí. Y, bueno, aquí quiero que me estoy adelantando un poco con lo de la lectura, pero eso se puede pues, relacionar básicamente con lo que decían lo de picos y valles, ¿no? Que la célula está en la cima y poco a poco va descendiendo y no puede cambiar. Exactamente. De valle. Exactamente. Listo, sí, para lo estás conectando bien, muy bien. Valeria, listo, Juan. Valeria. Profe, entonces podría decirse que de cierta manera es como una jerarquía. Y en el caso, por ejemplo, de los blastocistos, ¿esos serían totipotentes? Los blastocistos son células embrionarias, ¿no? Sí, señora. Sí, estarían iniciando, no recuerdo si los blastocistos están en el cigoto, en las primeras fases de división embrionaria. En las primeras fases, profe. Exacto, entonces son totipotentes. Listo, profe, muchas gracias. Listo, Valeria. Muy bien, vamos con Isabela. Isa, ¿tienes dudas? Sí, profe, yo tengo dos dudas. Dale. La primera, todas esas células, las totipotentes, multipotentes, pluripotentes, ¿se consideran células madre o solo una de ellas? ¿O cómo? ¿Qué es lo que se considera célula madre? La célula madre es esa célula pluripotente. Las células pluripotentes son células madre que podemos tener todavía en la médula ósea. Ya nuestras células en la médula ósea son células pluripotentes, no totipotentes, ni multipotentes. ¿Por qué? Porque esas células que están en la médula ósea pueden diferenciarse en cualquier tipo. Entonces, una célula madre es una célula pluripotente. ¿Listo? Listo. Y mi otra duda, profe, era pues para ver si podíamos repasar los tipos de ARN. Claro que todavía sí. Tengo un poquito de confusiones. Listo, Gracias. Vamos a repasarlos. Dame un momento, exploro otras dudas si tenemos por acá y ya vamos a empezar a mirar entonces los tipos de RNA. Voy por aquí me tiene Daniel. Dani, cuéntanos. Profe, tú decías que cuando ponían una célula tuya en una de una rana, se desarrollaba otra Natalia Campillo, pero ¿no podría haber como recombinación genética con la información ya de la célula de la rana? No. No, pues, espérate. ¿Cómo funcionaría? Es que me confundí bastante. Claro, no, pero entonces espérate, yo te aclaro la situación.
Esta es la rana, ¿no? Bueno, la rana no, la célula de la rana. Acá está el núcleo de la Una célula rana. cualquiera, profe. Sí, cualquiera, digamos la epitelial de la rana. ¿Sí? Célula epitelial de la rana. Y entonces yo lo que voy a hacer, y ahí yo creo que ya se resuelve tu duda, para poder clonar, yo lo que hago es borrar la información genética de la rana. O sea, sigo con el núcleo. Tengo la membrana nuclear ahí, pero borré la información genética de la rana, ¿sí? De esa célula epitelial. Y lo que voy a hacer es que le voy a inyectar, le voy a introducir en el núcleo el material genético de Natalia Campillo. O sea, voy a coger la información de mi núcleo y lo pongo ahí. Y lo inyecto acá. Entonces, cuando yo hago, y ese fue lo que hicieron con la oveja Dolly, ¿sí? Con el proceso de clonación, lo que hizo John B. Gordon, que por eso se ganó el premio Nobel. Él lo que hizo fue eliminar esa información y poner el material genético de la célula que él quería, pues mirar qué pasaba, qué sucedía ahí. ¿Listo? Entonces, en este caso, como aquí no hay información genética, quien va a gobernar es la información que yo le estoy poniendo. ¿Me hago entender? Sí, profe. Profe, ¿cómo se puede borrar esa información genética? Hay diferentes metodologías ya. Uno puede utilizar luz ultravioleta, puede utilizar enzimas que degradan el material genético, pero muy localizado, pues, no se puede utilizar. Con luz ultravioleta uno puede degradar los enlaces fosfodiéster, romper y degradar el ADN. ¿Y es ¿Listo? parecido a alguno de esos métodos al modus operandi de los virus? No, No. los virus no borran el material genético, porque si borran el material genético se quedan sin hospedador, o sea, se quedan sin célula prácticamente. Ellos secuestran la maquinaria celular, pero el capitán del barco, que es el ADN que está en el núcleo, ese tiene que permanecer intacto o puede suceder que ellos se inserten dentro del material genético para que ellos pues que pasen desapercibidos y ahí van a quedar para toda la vida. Son estrategias, digamos, de sobrevivencia, entre comillas, pero pues ya hemos hablado un poco de que los virus pues no sabemos si están vivos o muertos, depende de cómo defina yo vida, ¿sí? ¿Es claro? Entonces los virus no degradan el material genético, lo utilizan y utilizan la célula, ¿listo? Bien, vamos por acá con Dani, ¿te quedó claro? Sí, profe. Listo pues. Vamos por acá con María Juliana Neira. Sí, hola, profe. Hola. Yo tenía una pregunta pues con el ejemplo que estabas poniendo y el experimento que aparece pues en el artículo. Cuando se destruye como el núcleo y el material genético para reemplazarlo pues con el gen, o sea, pues en el experimento cuando se reemplaza el material genético, esa célula en donde se pone puede ser cualquier tipo de célula o tiene que ser pluripotencial o Cualquiera. puede ser cualquiera. Cualquiera. Oh, listo. Gracias, profe. Listo. Ivonne. No, profe, yo iba a hacer esa pregunta, si la célula donde pongo la nueva información genética tiene que ser, pues, especializada, puede ser ya una célula madre. No, puede ser una célula madre o células ya especializadas, no pasa nada. Igual la información ahí va a ser la mía, por ejemplo. ¿Sí? Porque tu núcleo tiene toda la información genética para volverse lo que quiera. Exactamente. Pues diferenciarse, ok. Exactamente. Daniel. La profe, ¿cómo vas? Bien, ¿y tú? Bien, bien, profe. Es que en esa parte como que me enredé un poquito porque si cogemos la célula pues de una rana y pues se le podría meter material genético de otra especie o simplemente era como un ejemplo. No, ¿Sí? se puede poner de otra especie, pero pues obviamente que no sea vegetal, pues. Ah, no, pues. Vea, pues. Listo, gracias. Listo. Ángela. Ah, no, mentira, por acá Vladimir y voy en ordencito por acá. Valeria, perdón. Valeria y luego Vladimir. Profe, una pregunta, ¿por qué se le atribuye la clonación a Ian Wilmut y no de cierta manera a Gordon, que pues fue como de los primeros en darse cuenta de que la especialización de las células era como reversible? ¿A quién se le atribuye? ¿Cómo? Otra vez la primera parte. ¿Por qué no se le atribuye cómo? Lo de la clonación a John Gordon, sino que se le da como más que todo a
Ian... A Shinja, Woodward. Yamanaka. No. Los que clonaron a Dolly. Ah, no, realmente quien ganó el premio Nobel fue John B. Gordon. ¿En serio, profe? Porque cuando uno busca en internet solamente aparece el nombre del otro. No, quien ganó el premio Nobel fue John B. Gordon, porque precisamente los otros pues fueron los que utilizaron el método que ya Gordon había desarrollado, pero Gordon fue el quien ganó el premio Nobel en el 2012. Ah, ok, profe. Sí. Es que cuando uno busca casi ni aparece el nombre de John Gordon. No, pero ese documento que yo les mandé es bajado directamente de la página de premios Nobel. Y él fue el premio ok. Nobel de Química y Medicina en el 2012. Listo, profe, muchas gracias. Listo. Vamos con Vladimir. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola. Profe, una pregunta. ¿El cáncer o las células cancerígenas se pueden considerar pluripotenciales? No. No, realmente el cáncer, o sea, una célula cancerosa es una célula que tiene un defecto en el núcleo, bueno, no en el núcleo, que tiene un defecto a nivel de la señalización que está generando que esa célula se divida todo el tiempo. Puede ser, es una célula ya especializada, puede ser una célula ya especializada donde se está dividiendo normalmente, pero esto está más relacionado con una mala regulación interna de la señalización interna de la célula que con que sea una célula pluripotente o no. Sin embargo, una célula madre podría también llegar a tener ese problema. Pero entonces una célula cancerosa, no podríamos decir que es una célula madre o es algo así, porque lo que está haciendo ella es replicarse sin control, pero replica de lo mismo de ella, lo que ella es. Replica el mismo tipo de célula. No sé si te entendí la pregunta. O sea, yo tengo la pregunta es porque una célula especializada no puede llegar a convertirse en otro tipo de célula volviendo, o sea, siendo cancerígena. Sí, podría. Lo que yo tendría que hacer es activar esos genes que están asociados con la pluripotencia que descubrió Shinya Yamanaka. Activo esos genes, activo la expresión de esos genes en esa célula cancerosa y la puedo convertir en una célula pluripotente. Pero ella por sí misma no puede hacer eso. No, sola no. No porque Ok. esos genes de la pluripotencia ya se apagaron. Por eso ya está diferenciada. Ok. ¿Sí? Gracias. Si yo prendo esos genes, la célula se devuelve. Fíjense que ahí hay digamos que es un conjunto de señalizaciones que deben ocurrir para que una célula esté en un estado determinado. Y eso lo vamos a terminar de entender cuando hablemos de señalización. Pero si yo tengo una expresión de unos genes determinados, digamos que los genes se prenden y se apagan dependiendo de dónde esté, en qué estado de desarrollo esté una célula. Lo que determina que una célula sea un ojo, pues que haga parte del tejido ocular, es la expresión de esos genes. Si se apagan los genes que están diferenciando a esa célula para el tejido ocular, entonces puede llegar a ser una célula epitelial o una célula muscular. O sea, todo es un juego de señalización del ambiente externo que regula el ambiente interno de la célula. Si te fijas, entonces si yo quiero desarrollar un organoide, por ejemplo, desarrollar un órgano a partir de células pluripotenciales inducidas, que yo ya tengo células diferenciadas, las devuelvo a célula madre y luego las estimulo para que se desarrolle un órgano completo a partir de ellas. Yo tengo que estimular esas células para que prendan los genes que van para allá, que van a formar el órgano que yo quiero. ¿Me hago entender? Entonces la clave ahí es quién se expresa, qué genes se están expresando, qué información es la que se está expresando en el ambiente en el que ya está. ¿Listo? Listo, profe. Listo, pues. Gracias. Bien. Ángela. Profe, mi pregunta tiene que ver con eso mismo de la activación de genes, y es que en el experimento de John B. Gordon hablaban de que cuando ellos tomaban el núcleo de la célula ya especializada y la ponían en el núcleo de las células donde habían borrado la información genética, hablaban de que se activaban ciertos genes y eso era lo que permitía que se desarrollaran en un nuevo organismo, ¿cierto? Uh-huh. Pero Exacto. entonces, ¿qué hace que al trasplantarla ahí a esa célula hace que se activen esos genes? O sea, la célula cómo es capaz de reconocer eso, es como lo que tiene que ver con lo de autorregulación que habíamos hablado al principio y eso. Es autorregulación.
Y es la información genética diferente, es decir, nosotros como Homo sapiens tenemos unas grandes diferencias, también similitudes con un anfibio, por ejemplo. Tenemos similitudes, pero claramente nuestra información genética es diferente en muchos aspectos. Y no voy a entrar como en detalles grandes, pero ya les iba a hablar de imprinting genómico, pero digamos que nosotros ya tenemos unas marcas que señalan en nuestro organismo quién se debe expresar, en nuestro ADN, qué se debe expresar y qué no. Y eso es muy particular de la especie y del individuo. Entonces, eso es lo que empieza como a marcar las diferencias. ¿Sí? Listo, profe, gracias. Listo. Natalia. Profe, tengo varias preguntas. Entonces, lo que se pasa pues a la célula de la rana va a ser ese material genético, o sea, no es necesario, digamos, toda la célula de la profe Natalia. No, el material genético solamente. Listo, ok. Y podría ser como al revés, o sea, que el material genético de la rana se le pase pues a un humano. Sí, claro, también. Se va a Pues expresar a la célula. Sí, a la célula. Pero se va a expresar entonces el material genético de la rana. De la rana. Ah, ok. Y, profe, pues con respecto a lo de los genes y la señalización del ambiente, no entendí muy bien esa parte. Es porque no hemos visto señalización todavía. Pero eso lo vamos a ver, eso lo vamos a ver. Y yo aquí adelanto algo, por ejemplo, cuando empezamos a hablar de que las células podían responder a estímulos, el ejemplo que vimos fue que llegaba una hormona y había como una proteína en la membrana y luego para abajo dentro de la célula había una respuesta, ¿sí o no? Que se producía una molécula, por ejemplo. Eso es señalización, es que el ambiente en el donde esté una célula induce cambios dentro de la célula. Y entonces la célula tiene que responder a esos cambios, ya sean químicos o moviéndose o cambiando de forma, es todo eso. Entonces cuando la célula se va a diferenciar, va a tener unas variables que le van a inducir ese cambio. ¿Sí me hago entender? Entonces eso es señalización. Entonces las señales ambientales determinan el comportamiento de la célula. Listo, profe. Profe, y otra cosa, o sea, no se puede, digamos, dejar como material genético de la rana ahí y pasar el material genético de un humano, o sea, que queden los dos ahí. Ahí ya ese organismo, yo no sé qué tan viable fuera. Pensaría que lo enredamos con la información genética. Yo creo que ahí sí sería muy difícil que esa célula llegara a término. No creo que se genere algo que sea viable. Sí. No creo. Profe, o sea, y bueno, la lectura también decía pues que han ido avanzando en ese proceso de clonación y pues que habían empezado pues con la oveja y que luego habían seguido como otros animales, pero entonces, o sea, ¿por qué aún no se ha llegado como a esa clonación de humanos? Bueno, esa es una pregunta bioética y la respuesta es por ética. Porque digamos que uno puede, y no te puedo decir que no se esté haciendo clonación, o sea, en el mundo ya debe haber gente que esté haciendo clonación, lo que pasa es que éticamente eso es algo muy cuestionable y cuando nosotros avanzamos en la ciencia, uno tiene que pensar ese desarrollo que yo voy a hacer y esa clonación, ¿para qué la voy a hacer? ¿Va a solucionar un gran problema en la sociedad? ¿Va a solucionar un problema real o no? Porque eso ya se puede convertir en un juego de crear entonces clones y eso también puede atentar ya después con el éxito de la especie del Homo sapiens, por ejemplo, y prácticamente que podría llegar a destruir la especie. ¿Por qué? Porque homogenizamos la información genética. Entonces, si hay muchas Natalias Forero, si hay muchas Natalias Campillo, si hay muchas Marías Julianas, si hay muchos Juan Manueles, con la misma información genética, cuando llegue un virus como SARS-CoV-2, y si nosotros todos tenemos esa capacidad no tenemos esa capacidad de aguantar ese virus, ¿qué puede pasar? Nos morimos todos. ¿Quién quedó respondiendo si homogenizamos todo el genoma? ¿Listo? O toda la población en términos de genomas. Entonces, eso puede, la variabilidad genética que nosotros tenemos como especie y todas las especies que existen en el planeta, pues nos permiten poder responder diferencialmente y esa es la clave de la evolución. Entonces, si nosotros homogenizamos genomas, pues muy difícilmente nosotros vamos a perdurar en el tiempo. Entonces, ahí viene también, pues, ¿para qué vamos a clonar? ¿Cuál es el objeto de clonar? ¿Por preservar la vida de una persona? ¿Por preservar qué? ¿Cuál es el problema real que estamos solucionando ahí? ¿Sí ves?
Sí, profe, claro. Es más por ese lado que se frena el desarrollo. No Sí, es que profe. no se haya dado, porque ya ves que el desarrollo se dio hace mucho rato. Lo que pasa es que cuando aplicamos, y eso lo vamos a ver más adelante, cuando, no sé, los que pasen a la parte, los que están viviendo medicina, en biología molecular, yo toco un poco más ese tema, porque es que ahora con todo lo que estamos viendo de la era genómica, pues tenemos el mundo en las manos, o sea, nosotros podemos hacer muchas cosas, pero ¿qué tanto de eso contribuye realmente a solucionar un problema? Va por ahí la cosa. Listo, profe, gracias, profe. Y entonces, bueno, en ese caso, ¿por qué sí hicieron pues esa clonación pues de animales? Lo hacen, pero tampoco es que sea una clonación, porque como te digo, la clonación no va a ser algo que lo vayan a hacer de forma muy masiva, y si se llega a hacer, pues ya lo que nosotros, yo como bióloga, yo lo que espero es ya en unos cuantos años que la especie ya no esté. De hecho, ya como vamos, la especie muy fácilmente va a desaparecer en poco tiempo. Tiempo pues ecológico, no estoy hablando de tiempo de 2, 3 años, no, ecológico, o sea, ya unos cuantos años más. Pero si empezamos vuelve y juega, si yo homogenizo el material genético de una población de animales, pues estoy llevándolo a un riesgo de extinción muy grave. Entonces, en este momento sí se empezaron esos estudios, nos permite la clonación hacer algunas cosas importantes también en desarrollo de terapias y todo esto, pero no es algo que nos vaya a hacer, que se vaya a utilizar como para desarrollar todo un organismo. Depende de cuál es el objetivo de eso. Listo, profe, muchas gracias. Listo. Pues Daniela, aquí Daniela me pregunta que si clonar un humano es no ético o también es ilegal. Actualmente no es ni ético y pues el problema es que muchas de las cosas éticas no están legalizadas, no están como reguladas por normatividad legal. Entonces, estás incumpliendo en lo ético, pero tal vez no te vaya a pasar absolutamente nada a nivel legal. Ese es el gran problema que tenemos ahora, por ejemplo, con CRISPR-Cas. Entonces, no es ético y en algunos países como China, pues eso sí ya es súper legalizado. O sea, ya una persona que la embarra a nivel ético, bueno, después les contaré esas historias, pero digamos alguien un científico que clone o que haga o que trabaje con embriones humanos cuando no está permitido, sí tiene unas consecuencias muy severas, pero eso es en China. En Europa y Colombia menos. En Europa de pronto habrán algunos países que regulan éticamente, legalmente eso, pero pues en Colombia eso no está regulado legalmente. Pero se pueden acoger algunas cosas legales a nivel internacional, pero pues no es ético. Y ahí tocas un punto bien interesante. Listo. Listo, gracias, profe. Bueno, Daniel. Isa. Profe, entonces pues en eso de la clonación, la célula se va a poder hacer esa clonación porque las organelas de esa célula van a trabajar para ese núcleo que le vamos a poner, ¿cierto? Claro, toda la maquinaria de la célula empieza a trabajar para esa información genética que está ahí. Listo, gracias, profe. Listo. Héctor. Profe, a mí no me había quedado muy claro algo. O sea, tú decías que el núcleo de la célula hospedadora, cuando se da la clonación, se vacía, pero queda como el soporte, ¿cierto? Sí. Y también se podría dar si pasa el núcleo completo de lo que vamos a clonar. O sea, sí proliferaría. Podría funcionar, pero ahí hay un cambio más grande, porque es que ya estamos hablando de proteínas, de estructuras de membrana que podría la célula asimilarlo, podría funcionar, pero digamos, para mí sería más arriesgado, pero sí podría funcionar. Ah, listo, profe, gracias. Quitar el núcleo y ponerlo intacto puede funcionar. El cuento es cómo, pero sí se puede, pero sí es posible. Listo, profe. Listo. María Daniela. Sí, profe, hola. Hola. Profe, es que cuando estaba leyendo pues, sobre lo de la clonación, me surgió una duda que la verdad creo que no entendí bien el concepto, porque si fuésemos a clonar un organismo, ¿no sería lo mismo como incubar una célula de ese mismo organismo que tiene el mismo, pues la misma información genética sin necesidad de pasarla a otra célula, digamos, que sirva de paquete, por decirlo así, de otro organismo? O sea, tú lo que dices es como que, pues, preferiblemente es editar o modificar la información genética del individuo, del organismo o de las células del organismo y no pasarlo para otro organismo.
Sí, o como extraer una célula de él y pues cultivarla ahí, pues se genera sin necesidad de hacer el cambio. Claro, pues de hecho eso es lo que hacen las células iPS, por ejemplo, para hacer tratamientos donde yo necesito generar células o desarrollar células de un tipo específico que tienen un daño en el material genético. Uno lo que se puede hacer, eso ya es terapia génica, uno ya puede coger una célula de esas mismas tipos de célula especializada, desdiferenciarla, hacerle el cambio genético que le pueda ayudar a solucionar o que me hacer solucionar el problema a nivel genético, o sea, evitar, ya sea poniendo el pedacito que le falta o quitando lo que le sobra, y puede volver a diferenciar esa célula. Al diferenciarla ya y que vuelva otra vez a quedar en la célula especializada que era, vuelve y se la pones al paciente. ¿Por qué? Es más fácil y va a generar menos respuesta inmunológica insertar una célula que sea del mismo paciente a insertar una célula que venga de otra parte. Entonces, claramente, eso que tú planteas va a depender es del objetivo que yo tenga. Si mi objetivo es es clonar, es tener dos organismos y con la misma información genética, pues va por ese lado de la clonación. Pero si mi objetivo es un fin terapéutico específico para un tipo de célula, es lo que tú planteas. Ah, vale. Gracias, profe. Listo. Juan Camilo. Profe, perdón, nos devolvemos un poco Dale, a dale. la pregunta de Vladimir sobre los tumores y entonces su capacidad, si son células totipolares, etcétera. Bueno, el punto es... No, espérate. ¿Toti qué? ¿Toti? No. Totipotente. Totipotentes, disculpe, me confundí. Tranquilo, no te preocupes. Ya dejó claro de que no, de que ahí en los genes de autorregulación la falla pasa a ser un tipo de célula, pero su reproducción y también su apoptosis, por decirlo así, es la que está dañada. Pero cuando hablamos de un teratoma, que es esa reproducción anormal de un embrión, de las células germinales. No, pues eso ya es un tipo de célula que muy probablemente no va a dar origen a un organismo. No origen a un organismo, pero pues da diferentes tipos de tejido, ¿no? Muscular, Sí, óseo. Una quimera ahí va a haber, pero no te va a dar origen a ningún organismo. Es decir, lo que yo les decía ahora, o sea, una célula cancerosa puede ser una célula madre, claro, pero que la célula cancerosa se vaya a convertir en una célula madre por su forma por su mal funcionamiento, no. Son dos cosas diferentes. Una célula madre puede ser una célula cancerosa. Y en ese caso, entonces, sí, un teratoma es una célula madre cancerosa. Sí. Y segundo, o una profe, célula pluripotente, depende en qué estado de desarrollo esté el embrión. Pues si ya es embrión, ya sería pluripotente. Ya. Y segundo, más un comentario. Ya, por ejemplo, en China, ahorita no tengo el nombre del servicio, pero sí, por ejemplo, con clonación de mascotas, uno puede contratar. Y tercero, perdón, profe. Entonces, ¿cuál es su posición frente a la eugenesia? Frente a la eugenesia, eso es bastante... La verdad es que ahí ya entramos en un dilema muy personal. Digamos que ahí, en cuanto a la eugenesia, es muy complejo poder definir si es adecuado hacer una mejora de un organismo. Para mí, ya, espérate porque es que me estaba confundiendo de término, ya la tengo, ya la organicé en la cabeza. No es un dilema particular, para mí la eugenesia la estaba confundiendo con la eutanasia. Pero ya la eugenesia, en ese caso no, mi posición con relación a la eugenesia es un proceso, es que no, para mí yo no estoy de acuerdo con la eugenesia. Primero porque estamos en contra de lo que es natural, con lo que es la diversidad y lo que es el mismo proceso evolutivo. Por eso no estoy de acuerdo con la eugenesia. Y porque cuando se hace eugenesia, pues se altera y se pone en riesgo realmente lo que va a ser la especie. La especie se pone en riesgo porque ya se está jugando con esos cambios evolutivos donde no sabemos qué va a pasar más adelante en el futuro. Y eso también tiene unas consecuencias sociales importantes, porque entonces las personas que vamos a ser naturales o que somos naturales,
pues vamos a tener una clara desventaja ante las personas que son, o los seres humanos, o que van a ser mejoradas. Y en ese sentido se van a aumentar las brechas sociales de una manera increíble, donde las personas que tienen la plata para poder desarrollar organismos eugenésicos, pues mejorados, pues van bien. Los que no tienen el dinero, entonces, ¿cómo hacer su vida? Entonces, yo pienso que esto de la eugenesia es un proceso que raya ya en un proceso social, cómo insertamos eso en la sociedad para que vuelva y juega, solucionemos problemas reales, qué tan necesarios que seamos eugenésicos para nuestro normal sobrevivencia, siendo animales también, siendo nosotros animales dentro de este ecosistema en el que vivimos. ¿Para qué una eugenesia? ¿Qué estamos solucionando con eso? Entonces, yo con la eugenesia no estoy de acuerdo. Al principio estaba pensando en eutanasia, entonces por eso te dije que era, o sea, te dije que era algo muy personal, pero o sea, no quiero lo que me estabas diciendo. Sorry. Juan, ¿queda claro? Esa es mi posición con relación a la eugenesia. No estoy de acuerdo. ¿De ninguno de los 4 tipos de ello? ¿Cuáles son los 4 tipos? Positivo, negativo y... Positivo es sobre aislar los rasgos de la herencia genética hacia las futuras generaciones. El negativo es disminuir que poblaciones con rasgos desventajosos, o en este caso ya enfermedades hereditarias, sea ningún tipo. En esos ningún tipo. O sea, no estoy de acuerdo con eso. O sea, hay que entender qué es la vida. Es que el problema es ese. Nosotros, por ser seres humanos y por tener una pizca de racionalidad comparado con los demás animales, consideramos que las enfermedades, pues entonces nos van a diezmar como población o nos están haciendo daño. No, las enfermedades son cosas naturales y las mismas enfermedades nos están ayudando a evolucionar como población, como comunidad. Entonces, mientras uno no entienda que mientras nosotros no entendamos que somos animales que estamos dentro de un mismo ecosistema conviviendo con otros animales y con plantas y con otros organismos, nosotros vamos a tener esa necesidad como sociedad de mejorarnos. Pero la mejora es más para satisfacer unos estándares sociales que unos estándares biológicos, ¿me hago entender? ¿Y por qué lo vemos como un estándar biológico? Pues porque no nos creemos animales, nos creemos seres humanos, nos creemos allá arriba, estamos por allá arriba y no, somos animales. Entonces creamos un estándar social y con eso nos movemos y eso es lo que tenemos en la cabeza. Por eso para mí, en ese sentido, no va. Que vamos a alargar el periodo de vida si nosotros quitamos poblaciones que están introduciendo, digamos, genes que afectan no sé, que generan enfermedades puntuales, aumentamos la longevidad. ¿Y eso para qué? Una persona de 100 años, de 120 años, ¿qué ventaja nos trae como sociedad? ¿Sí me hago entender? ¿Para qué aumentar esa longevidad o cuál es el objetivo de hacer esas eugenesias? ¿Me hago entender ahí? ¿Por qué no estoy de acuerdo con ninguna de ellas? Para mí, la eugenesia es algo que favorece a una estructura social, no a el componente biológico o ese comportamiento biológico y esa biología que nosotros tenemos como animales que somos. ¿Sí ves? Ese es mi punto. Gracias, profe. Listo. María José. Uy, mi madre. Hola, profe. Profe, te quería hacer 2 preguntas. La primera es que sí, digamos que se podría decir que la técnica, o sea, fue como la teoría del valle queda como descartada completamente. O sea, después de que Gordon y pues el otro señor propuso eso, podríamos decir como que es falsa lo que habían propuesto sobre la colina. Pues no podemos pensar que es falso completamente, porque si yo no induzco la expresión de esos 4 genes, no sucede el cambio, ¿sí? No sucede la reversión. Si yo no hago esa expresión, y la célula por sí sola no lo va a hacer. O sea, en el cuerpo normalmente sí funciona así. Exacto. Usamos los 4 genes. Exactamente. O sea, nosotros ya tenemos al descubrir esto, por eso se ganó el premio Nobel, porque es que al descubrir esto nos da un arma grandísima, más que arma, quito la palabra arma, una herramienta muy útil para nosotros poder devolver una célula especializada a una célula pluripotente. Por eso se llama célula pluripotencial inducida.
pero la célula solita no lo va a hacer. O sea que lo que observó Waddington y lo que propuso Waddington es cierto. Pero cuando ya identificamos unos genes que nosotros podemos manipular para devolver, pues ya ahí rompo un poquito la teoría, pero a nivel natural, sin intervención es así. Ah, listo, profe. Y otra cosita, profe, por ejemplo, ¿un material genético solo se puede insertar a nivel embrionario o puede como insertarse en un organismo ya más desarrollado o adulto? En cualquiera. Yo puedo coger unas, ¿de qué depende? Yo puedo utilizar una célula sexual para poder insertar el material y eso va a pasar a la descendencia. Si yo lo inserto y en un embrión, por ejemplo, ese es el problema, que si yo hago el cambio a nivel del embrión, que son células pluripotentes que apenas se van a diferenciar, muy probablemente ese cambio que yo haga en el embrión pasa a la descendencia. Pero si yo hago el cambio en una célula somática, en una célula, pues por ejemplo en mí, en este momento, en una célula epitelial, se queda conmigo y el cambio se queda ahí, pero no va a heredarse. ¿Sí? Ah, Pero lo puedo hacer en cualquier tipo de célula, yo puedo manipular cualquier tipo de ADN. Ah, listo, profe, muchas gracias. Listo. Juan, ¿tienes otra pregunta o ahí ya habían levantado la mano? Perdón, profe, está levantada. Ah, bueno, dale, bien. Valeria, no, Valeria, sí, Valeria tenía manito levantada. Profe, una pregunta. Lo de la clonación, ¿cuánto tiempo podría llevar pues, para que se desarrolle? ¿Cuánto se debería que? ¿Cuánto se tomaría en desarrollar pues, el organismo? No, ya sería un tiempo embrionario normal. Ya son tiempos normales de desarrollo, dependiendo del organismo. Ok, profe, gracias. Uh-huh. Y lo otro, ahorita es sobre lo que estaban hablando de la eugenesia. Eugenesia. O sea, para ese tipo como de corriente, bueno, no sé qué sea eso, o sea, que se considera perfecto de cierta manera. Es que ahí está la vaina. Eso sí que es una construcción social, porque no va a ser la misma, no va a ser la misma definición de perfección que tienen en Japón, en China, al que tienen en Francia, al que tienen en Alemania y al que tenemos en Colombia. No es lo mismo, porque eso es una construcción social, eso lo construimos nosotros como sociedad, en nuestro interactuar, en lo que nosotros definimos como que es perfecto o no. Es una pregunta bien interesante. Exactamente, profe. Pero entonces, genéticamente, ¿qué alterarían o cómo harían para controlar eso de que pues sí se produzca un ser humano perfecto, por decirlo así? Sí, claro, o sea, ya ahorita con las metodologías de edición de genomas esa es una realidad. O sea, por eso es que ahorita a nivel global, eso es un punto que se está discutiendo actualmente. El año pasado, hace 2 años, hubo un científico chino y les ponía el ejemplo por eso, porque es una realidad, un chino que experimentó con embriones humanos, pero editó el genoma de los embriones en China y allá está prohibido trabajar con embriones humanos y llevar a término el embarazo. O sea, permiten el trabajo con el embrión, pero no llevar a término el embarazo. Él hizo la edición del genoma de los embriones y eran gemelas y llevó a término el embarazo. Las bebés nacieron. Él desapareció. O sea, en este momento pues está en cárcel. Al parecer estaba en casa por cárcel por un tiempo, luego ya desapareció de los medios y eso generó un debate grandísimo a nivel ético, más en esta era de la cuarta revolución en la que estamos ahorita, donde la genómica está cobrando mucha importancia. Entonces, ya nosotros tenemos las herramientas, muchachos, tenemos todas las herramientas para editar esos genomas, para editar genomas, hacer lo que nosotros literalmente queramos. Ya hay métodos como lo que les decía de las ómicas, la genómica, nos va a permitir identificar cuáles son las regiones que controlan una característica particular y que la podamos editar. Ahí, eso se puede hacer y eso ya está al alcance de la mano. Entonces, bueno, ya viene todo es crear esa cultura y esa conciencia ética, que es lo que nos está ahí afectando un poco. ¿Cómo dijiste que se llamaba el científico? ¿El chino? Yu, él se llama Yu, no, espérate, algo, espérame, ya te digo. Ok, profe, una pregunta, lo de por ejemplo, alterar los rasgos físicos de los bebés, ¿eso sí es legal o no? No es legal, pues allá no. Ok, gracias.
Yo no me acuerdo el nombre de él, pero sí es con aquí está. Se los voy a compartir por acá. Si quieren pueden leer un poquito de eso, es bien interesante. Así se llama. Eso, muy bien, Juan, gracias. Estefanía Rojas. Profe, yo tenía una duda respecto a lo de las células madre pluripotentes inducidas. Mi duda era que lo que hacían esto era coger, por ejemplo, una célula somática y le insertaban 4 genes, ¿cierto? Pero lo que hacían esos genes era como reactivar las funciones de la célula para así convertirla en una célula pluripotente, ¿o qué es lo que hacían esos genes? Mira, esos genes lo que hacen es activar la pluripotencialidad, ¿sí? Entonces, ellos van a expresar unas proteínas que van a tener unas funciones dentro de la célula en cuanto a la señalización de la célula y el comportamiento de la célula. Entonces, lo que hizo Shinya Yamanaka fue identificar a nivel genético qué controlaba la pluripotencialidad, qué determina a nivel genético la pluripotencialidad. Y al identificar, él tomó como 24 genes que estaban prendidos, digamos que estaban activos cuando una célula era pluripotente, pero que después de que se especializaba, bajaban la expresión. Él entonces empezó a mirarlos uno a uno y luego ya pues se dio cuenta que esos 4 genes, cuando estaban prendidos en la célula, eran los que determinaban que una célula fuera pluripotente. Entonces, lo que ellos hacen es expresar unos genes, unas proteínas particulares que hacen que la célula se devuelva. ¿Cómo? Por mecanismos de señalización. O sea, cambia todo el mecanismo de señalización de la célula ya vuelve como un estado inicial. Pero una vez ella se diferencia, esos 4 genes se apagan y se prenden otros que son los que ayudan a la diferenciación. Pero todo eso se trabaja con estímulos. Entonces, lo que se hace en el laboratorio es identificar cuál estímulo induce la diferenciación hacia el camino que yo quiero. Y eso, pues, eso es muy complejo porque pues, las células están recibiendo estímulos de todo tipo. Entonces, ahí va el asunto. No sé si fui clara, no sé si te entendí la pregunta y si fui clara con la respuesta. Profe. Muchas gracias. ¿Sí? Listo, Estefanía. Voy a pasar por acá a ver quién es más. Listo. Entonces voy con Ivonne. Pensé que pronto había alguien nuevo. Ivonne, dale. Profe, cuando Dani ahorita preguntó sobre por qué no coger una célula pues del mismo individuo y esa ya incubarla para hacer el clon, tú hablaste ahí de las células iPS, cogemos una especializada, las diferenciamos, pero luego me quedé ahí porque no entendí, luego dijiste que volvíamos y la poníamos en la especialidad en la que estaba. Porque porque depende, o sea, depende si eso es lo que yo quiero. Por ejemplo, tomar una célula hepática que se divide muy poco, bueno, que de pronto tiene un problema a nivel genético puntual. Yo quiero hacerle un cambio, entonces tomo la célula hepática del paciente, la desdiferencio, le hago el cambio, edito el genoma de esa célula, hago el cambio que tenga que hacer, y vuelvo y la diferencio a una célula hepática. Y vuelvo y se la inserto al paciente. ¿Sí me va a entender? Ah, ok. Sí, entendí, profe. Gracias. Es eso. Suena muy fácil, ¿no? Pero es más complejo. Listo, Natalia. Profe, una pregunta. O sea, en el ejemplo que colocaban en el texto, era que un huevo de rana le insertaban un material genético de renacuajo, ¿cierto? O sea, era así, pues más o menos. Bueno, entonces, y entonces el huevo, pues, no, ya la rana iba pues a empezar a originar renacuajos. Era como más o menos así, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? ¿La rana va a adoptar esas características de renacuajo o es que va a seguir originando renacuajos? No, ya se devuelve. Ella después va a seguir avanzando en su estado de desarrollo. Okay, ella va a continuar en su estado de desarrollo. Pero entonces la rana pues va a pasar a ser como a adoptar características de renacuajo. Claro, se devuelve por la información genética que tiene. Ah, ok. ¿Pero puede originar ya luego renacuajos? Sí, claro, ya va a avanzar en su desarrollo normal. Porque la información genética pues no está truncada, simplemente hay unas expresiones iniciales o hay unas marcas que controlan la expresión en ese ADN puntual del renacuajo que hace que ella pueda devolverse
a ese tipo de estructura, pero que después de que ella esté ahí va a seguir el desarrollo normal. Ok, listo, profe. Profe, y en el ejemplo de ahorita la célula hepática, ¿eso se hace con el fin, como digamos, si antes era como lentica, ahora sea un poco rápida? O sea, más rápida. No, no necesariamente, no porque las células hepáticas no están replicándose constantemente por una, pues, digamos, evolutivamente hablando, eso ha sido adaptativo, y pues una célula hepática no está expuesta, generalmente no va a estar dañada, entonces no necesita una reparación o un recambio muy constante. Es más, va más asociado con eso, pero no, depende eso fue un ejemplo que puse independiente, pero no tiene que ver con que sea más lenta o más, no, puede ser Ok, cualquier característica. sí, pero entonces, o sea, se saca y se incuba, se desdiferencia y se vuelve al paciente, pero o sea, ¿con qué fin? Tratamiento, terapia. Listo. Gracias, profe. Listo. Voy con Juan, con Estefanía y voy con Juan. Ah, bueno, Estefanía, Nicole y luego con Juan. Estefanía. Ok, profe. Otra pregunta respecto a lo de las células inducidas. ¿Por qué no se podría realizar algo parecido, pero creando células como totipotentes? No hay ningún gen como que pueda, pues, Como que, como, retroceder, por decirlo así. como que las vamos a hacer totipotentes. Ajá, profe. No, pues porque no se conocen cuáles son, sí, literalmente, porque no han hecho el trabajo que hizo Shinya Yamanaka con células totipotentes, sino que Shinya Yamanaka trabajó con pluripotentes. Pero sí habría una posibilidad Claro, de realizarlo. yo esperaría y pensaría que eso sería lo lógico que estuvieran haciendo ellos en este momento, mirando, bueno, ya las diferencias pluripotentes, ahora hacia totipotentes, cuáles son los genes. Eso sería algo que muy probablemente ya pueden estar trabajando en eso. Ah, ok, profe, gracias. Listo. Nicole. Hola, profe. Es que yo tengo una duda, pero no con respecto en sí a la lectura, sino con un tema de las clases. ¿Te puedo hacer la pregunta? Súper. Claro, por favor. Es que aquí todas las preguntas que estoy resolviendo, pues la idea es que sean del tema de la clase, sino que nos hemos derivado más a esta parte del premio Nobel, pero no, claramente, claro, Nicole, Ah, dale. bueno, gracias, profe. Es que yo en lo de las proteínas, en la estructura secundaria, no entiendo todavía muy bien eso que LC alfa, lámina beta. Perfecto. Lo leo, pero no entiendo bien. Entonces quería Claro, saber no, si está me bien. puede Cuéntame explicar si eso. ahí estás viendo mi pantalla. Sí, profe. Listo. Entonces, básicamente cuando nosotros hablamos de alfa hélices o láminas beta, estamos hablando de esto. Estamos hablando de que las células normalmente van a tener unos aminoácidos. Si te acuerdas, grupo radical, aquí está el grupo radical, acá está el amino, el grupo carboxilo, y el grupo amino trabaja aquí con el carboxilo,